Las hermanas de la noche. Capítulo 1. Los ecos en la oscuridad. En lo profundo de la sierra de Oaxaca existe un pequeño pueblo que muchos llaman Xaltocan, perdido entre montañas y niebla, lejos del bullicio de la ciudad. Los habitantes de Xaltocan siempre han seguido sus costumbres, celebrando cada año sus propias tradiciones y respetando las creencias antiguas. Sin embargo, había una historia en particular que todos temían: la leyenda de las hermanas de la noche. Los ancianos susurraban advertencias cada vez que caía la noche, asegurando que aquellos que osaban recorrer los caminos solitarios después del anochecer se arriesgaban a encontrarse con las hermanas. Esta advertencia era siempre clara: quien oyera su canto no debía responder. Aquella leyenda no preocupaba a Ernesto, un joven que había llegado al pueblo con la intención de fotografiar los paisajes naturales y aprender más sobre las tradiciones locales. Ernesto no era oriundo de Xaltocan, y aunque había escuchado algo sobre historias de miedo en las comunidades de la sierra, no les daba demasiada importancia. Pensaba que solo eran relatos para asustar a los niños o para mantener a la gente alejada de los bosques durante la noche. Sin embargo, esa tarde de otoño, mientras se preparaba para regresar a su alojamiento, después de un largo día fotografiando la montaña, una anciana del pueblo le advirtió: «Muchacho, ¿dónde te quedas esta noche? La neblina está espesa y nadie sale cuando empieza a caer». Ernesto, sin preocuparse demasiado, le sonrió. «Estoy en el albergue junto a la iglesia, no muy lejos de aquí. No se preocupe, señora, conozco el camino». La anciana lo miró fijamente, con una expresión sombría. «No se trata de conocer el camino, hijo. Dicen que en esta época del año es cuando ellas regresan». A pesar de la advertencia, Ernesto siguió su camino, disfrutando del aire fresco y de la tranquilidad del entorno. Sin embargo, conforme avanzaba, una extraña inquietud empezó a invadirlo. No podía evitar recordar las historias que había oído en la tarde, las palabras de la anciana y la forma en que había mencionado a ellas. El cielo comenzó a oscurecerse rápidamente y la niebla descendió sobre el pueblo, envolviéndolo en un manto espeso y silencioso. El camino que parecía tan familiar horas antes, ahora era casi irreconocible. Las sombras de los árboles parecían alargarse y el silencio era tan profundo que cada paso resonaba en el aire. Ernesto intentó tranquilizarse, diciéndose a sí mismo que solo era la neblina que hacía todo más tétrico de lo normal. Sin embargo, de pronto, escuchó un sonido suave, un canto lejano que venía desde algún punto en la niebla. Era un sonido melancólico y casi hipnótico, como una canción antigua que parecía llamar a su nombre. Ernesto se detuvo, tratando de ubicar el origen de aquella voz. No parecía cercana, pero tampoco lejana. Era como si viniera de todos lados y de ninguno a la vez. Y entonces recordó las palabras de advertencia: quien oyera su canto no debía responder. Sin embargo, la curiosidad pudo más que la cautela. Ernesto levantó la cámara y mientras avanzaba lentamente hacia el origen del canto, comenzó a tomar algunas fotos de la neblina. Las imágenes parecían borrosas y difusas, como si algo estuviera interfiriendo con el lente. Frustrado, decidió limpiar la cámara, pero al revisarla de nuevo, notó que en una de las fotos apareció una figura en el fondo, una sombra alta y delgada. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Observó la imagen con atención, y aunque el rostro de la figura no era visible, podía distinguir una silueta que parecía femenina, con un largo vestido que se fundía con la niebla. Su mente intentó buscar una explicación lógica, pero una parte de él comenzó a sentirse verdaderamente intranquila. Fue entonces cuando el canto se hizo más nítido, resonando suavemente en sus oídos, como si la figura en la foto estuviera acercándose. Ernesto comenzó a caminar más rápido, aunque el miedo empezaba a dominarlo. La voz continuaba siguiéndolo, envolviéndolo en su melodía. Miraba a su alrededor, pero no podía ver nada a través de la niebla. ¿Y si realmente había algo detrás de aquella leyenda? De repente, la voz se detuvo.
Un silencio aterrador se extendió en el aire y Ernesto se quedó inmóvil, tratando de escuchar algún otro sonido. Al girarse, sus ojos se encontraron con dos figuras a pocos metros de él. Dos mujeres altas, con rostros pálidos y ojos vacíos, lo observaban fijamente. Sus vestidos oscuros ondeaban ligeramente, como si fueran sombras en lugar de cuerpos. Ernesto intentó moverse, pero sentía que sus piernas no respondían. Las dos mujeres dieron un paso hacia él, y fue entonces cuando notó el frío que emanaba de sus cuerpos, como si hubieran emergido de una tumba helada. Sus labios se movían, murmurando algo que él no lograba comprender. Ernesto, en un acto desesperado, intentó recordar las palabras de la anciana, aquella advertencia de nunca responder al canto, pero en su pánico olvidó lo esencial. No debía escucharlas, ni hablarles. Sin poder contenerse, Ernesto murmuró: ¿Qué quieren? Las hermanas sonrieron, y sus ojos vacíos se iluminaron brevemente, con un brillo que parecía provenir de algún lugar oscuro y prohibido. Una de ellas levantó la mano, señalándolo, y su voz resonó en el aire: «Queremos tu silencio eterno, viajero». De repente, Ernesto sintió como si algo se aferrara a su garganta, impidiéndole respirar. Intentó gritar, pero su voz no emitió sonido alguno. Las mujeres avanzaron hasta estar a solo unos pasos de él y lo miraron con una mezcla de compasión y maldad. La niebla se cerró alrededor de Ernesto y el frío que lo envolvía lo hizo entender que tal vez había cometido un error fatal al ignorar la advertencia. Justo antes de perder el conocimiento, vio cómo las figuras se desvanecían en la niebla y el silencio se apoderaba de todo a su alrededor. Sin embargo, en la oscuridad de su mente, aún podía escuchar el eco de sus voces, susurrando en un tono bajo y distante. Esa noche, Ernesto no regresó al pueblo, solo quedó su cámara, cubierta de rocío en un camino desolado, y la niebla se encargó de borrar cualquier rastro de su presencia. Capítulo 2. Las voces de la niebla. Días después de la desaparición de Ernesto, el pueblo de Xaltocan cayó en un silencio pesado. Los habitantes se mostraban más cautelosos y las personas se apresuraban a terminar sus actividades antes del anochecer. La desaparición del joven forastero no era la primera que ocurría en esas montañas, pero esta vez parecía diferente. Ernesto había llegado con una sonrisa, un espíritu curioso y una cámara que había dejado atrás, abandonada en el suelo del camino. Esa misma cámara fue encontrada por don Julián, un hombre mayor que trabajaba en la iglesia y que conocía cada rincón del pueblo y sus historias. Al descubrir la cámara de Ernesto, don Julián se sintió inquieto, pero sin decirle a nadie, se la llevó a su casa. En su interior, quizás podría hallar respuestas sobre la desaparición del joven. No pasó mucho tiempo antes de que la curiosidad venciera sus temores, y esa noche, al amparo de la soledad y la penumbra de su hogar, revisó las fotografías. Las primeras imágenes eran las típicas: paisajes hermosos, el río, las montañas bajo un cielo despejado. Pero al avanzar, la cámara empezó a revelar imágenes de la neblina espesa que cubría el camino el día de su desaparición. Las fotos parecían cada vez más borrosas y conforme avanzaba, don Julián notó algo extraño, una sombra indefinida en el fondo. En la siguiente imagen, la sombra era más clara, y en la última, alcanzó a distinguir dos figuras con largos vestidos oscuros, rostros pálidos y miradas vacías que parecían atravesar la pantalla. Un escalofrío recorrió el cuerpo de don Julián. Sabía exactamente quiénes eran esas figuras, las hermanas de la noche. Aunque había escuchado las historias desde niño, nunca pensó que llegaría a verlas tan de cerca. Intentó decirse a sí mismo que las fotos eran solo un juego de luces, que la niebla y el cansancio del joven fotógrafo habían distorsionado las imágenes. Sin embargo, en el fondo, temía que la historia de las hermanas fuera más real de lo que jamás quiso creer. Esa noche, don Julián no pudo dormir. Afuera, el viento soplaba con fuerza y un espeso manto de niebla
descendió sobre el pueblo, como si una presencia inquietante hubiera llegado para cubrirlo todo. Los perros ladraban a lo lejos y el crujir de las ramas resonaba en la oscuridad. Se dijo a sí mismo que no saldría de su casa, que no cometería la misma imprudencia que Ernesto. Sin embargo, en medio de su miedo, escuchó algo, un susurro leve que venía desde el camino principal. Era una melodía lenta y triste, casi hipnótica, que parecía penetrar las paredes de su hogar y resonar en su cabeza. Intentando no escucharla, don Julián se cubrió los oídos, recordando las advertencias de los ancianos. Sabía que si respondía o intentaba ver de dónde provenía, podría atraer a las hermanas. Sin embargo, los susurros se volvían cada vez más intensos, como si estuvieran llamándolo por su nombre, y algo dentro de él, una mezcla de terror y curiosidad, le impidió quedarse quieto. Finalmente, se levantó, con la cámara en mano, y se acercó a la puerta, entreabriéndola solo un poco para asomarse. Lo que vio fue suficiente para paralizarlo. En medio de la calle principal, envueltas en la niebla, estaban las dos figuras de las fotografías. A lo lejos, una de ellas levantó la mirada, y aunque sus ojos parecían vacíos, don Julián sintió como si una sombra se extendiera desde su mente hacia la suya, algo inexplicable y aterrador. Don Julián retrocedió rápidamente y cerró la puerta. Pero el susurro seguía ahí, ahora más claro que nunca, y podía escuchar sus palabras que parecían repetirse en un idioma antiguo, incomprensible, y que le provocaban una opresión en el pecho. En su desesperación, don Julián agarró una vela y la encendió, rezando en silencio, esperando que eso fuera suficiente para ahuyentar a las sombras que se echaban fuera de su hogar. Pero los susurros persistieron, y entonces recordó otra advertencia que los ancianos solían dar en el pueblo. Si las hermanas se buscan, tienes que dejarlas entrar. Solo si enfrentan tus pecados, te dejarán en paz. ¿Qué pecados podía tener él? ¿Acaso era culpable de algún mal? Intentó ignorar aquellas ideas, pero la sensación de culpa lo invadió. Tal vez, pensó, el hecho de haber revisado la cámara, de buscar en lo prohibido, había despertado a las hermanas. Finalmente, en un acto de desesperación, don Julián tomó la cámara y la dejó fuera de su casa, en el suelo, como si fuera una ofrenda, esperando que eso fuera suficiente para calmar a las extrañas figuras. Cerró la puerta y continuó rezando hasta el amanecer, mientras el canto se iba apagando, poco a poco. A la mañana siguiente, la niebla se había disipado y don Julián se atrevió a salir para revisar. La cámara seguía ahí, intacta, y las calles estaban desiertas, pero al acercarse, notó algo en la cámara que no estaba ahí antes, una marca profunda, como una quemadura, y al tocarla, sintió un frío intenso que le recorrió el brazo. En ese momento, supo que el pueblo no estaba a salvo. Esa misma mañana, reunió a los habitantes en la plaza y les contó lo que había ocurrido. Les mostró las fotos y les advirtió que las hermanas de la noche parecían haber regresado. Los ancianos asintieron en silencio, reconociendo los rostros en las imágenes y recordando las historias de otros tiempos. Muchos decidieron no salir de sus casas después del anochecer, y aquellos que aún dudaban sobre la leyenda empezaron a cuestionarse. Esa noche, don Julián se quedó en la iglesia, rezando por su seguridad y la de los demás. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, los susurros regresaron, ahora más intensos, resonando como ecos en la niebla que nuevamente envolvía al pueblo. Las hermanas estaban llamando a alguien más. Capítulo 3 y último. La maldición de las hermanas. En Chaltocán, la niebla continuaba cubriendo el pueblo noche tras noche, cada vez más densa, como si las montañas respiraran oscuridad. Los susurros y los cantos de las hermanas de la noche se volvieron parte del paisaje nocturno, un eco que nunca cesaba. El terror empezó a consumir a cada habitante. Pocos dormían, y aquellos que lo lograban despertaban sudorosos,
con visiones de rostros pálidos y miradas vacías. La cámara de Ernesto aún estaba en posesión de don Julián, y cada vez que revisaba las fotografías, sentía que algo dentro de él se desgarraba, como si una presencia antigua y maldita lo estuviera observando a través de la lente. Don Julián decidió que ya no podía soportarlo. La cámara parecía una puerta abierta entre el mundo de los vivos y el de las hermanas, un objeto maldito que seguía llamándolas cada vez que alguien osaba mirarla. Era evidente que los espíritus de las hermanas estaban atrapados en el mismo ciclo de sombras y penas. Pero, ¿por qué siguen regresando? Nadie sabía con certeza su historia, solo que su presencia había sido una amenaza para el pueblo durante generaciones. La misma noche que don Julián decidió investigar la historia, se reunió con los ancianos en la iglesia. Allí, con la vela parpadeando en la penumbra, uno de los mayores le reveló la historia que había escuchado de niño, la leyenda de las hermanas de la noche. Muchos años atrás, cuando Xaltocan aún era un pequeño asentamiento en crecimiento, vivían dos hermanas de belleza inigualable, hijas de una mujer que practicaba la medicina tradicional y las enseñanzas antiguas. Su madre, conocida en el pueblo como la curandera del alba, poseía conocimientos sobre hierbas, remedios y secretos ancestrales de los dioses olvidados. Las dos hermanas, Maya e Inés, crecieron en la casa al borde del bosque, rodeadas de misterio y respeto. Sin embargo, con el tiempo, surgieron rumores. Algunos decían que la madre practicaba rituales oscuros, que usaba huesos y sangre en sus ceremonias, y que sus hijas le ayudaban. Un año, una extraña enfermedad se esparció en el pueblo, y uno a uno, los aldeanos comenzaron a enfermar y morir. Desesperados, algunos acusaron a la curandera del alba de haber traído la peste, de haber envenenado al pueblo con sus conocimientos oscuros. Una noche, guiados por el miedo y el odio, los habitantes prendieron fuego a la casa de la curandera, arrastrando a sus hijas fuera mientras su madre, con grito de desesperación, intentaba protegerlas. Las hermanas fueron llevadas a la plaza central y acusadas de brujería, de envenenar al pueblo con el poder de su madre. Los hombres decidieron que el castigo sería que ambas hermanas vagaran hasta el amanecer por el camino que rodeaba las montañas y el bosque. Creían que al obligarlas a cruzar la niebla, los espíritus antiguos y vengativos de la región las tomarían como propias. Así, en una noche tan oscura como el carbón, Maya e Inés fueron expulsadas, caminando descalzas en medio del frío y la niebla, mientras los habitantes rezaban para que sus espíritus se perdieran para siempre en las sombras. Desde aquella noche, se dice que los espíritus de las hermanas nunca lograron descansar. Vagaban por el mismo camino, como sombras atrapadas en el tiempo, buscando justicia por la crueldad con la que fueron tratadas, llamando a los desprevenidos que pasaban por el sendero de noche, atrayéndolos con susurros y su canto lastimero. Don Julián escuchó la historia en silencio, con un nudo en el pecho. Comprendió que la maldición de las hermanas había sido lanzada por el odio y el miedo de los propios antepasados, quienes nunca buscaron la verdad. Aquella misma noche, don Julián supo lo que debía hacer. Caminaría por el camino maldito en el que las hermanas vagaban y se enfrentaría a ellas para pedir su perdón. Aunque sabía que su vida corría peligro, también entendía que solo un sacrificio podría liberar a Xaltocan de la maldición de las hermanas de la noche. En la madrugada, armado solo con una vela y un rosario, se internó en el bosque. El silencio lo envolvía, roto solo por el susurro de la neblina. En cada paso, sentía cómo la oscuridad se volvía más densa y opresiva, como si las mismas sombras intentaran detenerlo. Finalmente, en la mitad del sendero las vio, Maya e Inés, con sus vestidos oscuros, flotando sobre la niebla, mirándolo con ojos vacíos, sus rostros tan pálidos que parecían de mármol. Las hermanas se movieron en silencio, rodeándolo, y la vela que él sostenía comenzó a parpadear, como si estuviera a punto de extinguirse. Temblando, don Julián murmuró una disculpa, una súplica para que liberaran al pueblo. Explicó que él comprendía su dolor, que sabía lo injusto de su destino,
y que, si era necesario, daría su propia vida para que encontraran paz. Las hermanas lo observaron en silencio, sus ojos vacíos, llenos de un odio acumulado por generaciones. La última imagen que detiene don Julián fue la que captó una vecina a la distancia. El hombre, rodeado de niebla, con las figuras de dos mujeres a su lado, mientras la vela se extinguía en su mano y la oscuridad lo envolvía. A la mañana siguiente, sus ropas y el rosario fueron encontrados a un costado del camino, pero de don Julián no había ni rastro. El pueblo de Xaltocán jamás volvió a ver a don Julián, y durante las primeras noches después de su desaparición, los susurros y los cantos de las hermanas cesaron. Los habitantes pensaron que su sacrificio había terminado con la maldición, y por un tiempo el pueblo pudo descansar. Sin embargo, una semana después, la niebla regresó, más espesa y oscura que nunca. Aquella noche, las voces de las hermanas de la noche volvieron, y con ellas, un nuevo susurro que parecía unirse a su canto. La voz de don Julián, atrapada, perdida en el lamento eterno de las hermanas. Algunos dicen que en las noches de niebla se pueden ver 3 sombras caminando en el sendero, 2 mujeres y un hombre, todos ellos perdidos para siempre en el abrazo de las sombras, esperando que alguien venga a liberarlos. El pueblo entendió entonces que la maldición nunca terminaría. Las hermanas no buscaban perdón. Su dolor y su odio se había convertido en algo más profundo, una pena que nunca podría redimirse. Y ahora, cuando Julián atrapado en su compañía, su tristeza se había convertido en un lamento eterno, un llamado oscuro que hacía eco en las montañas. Desde entonces, nadie en Xaltocán camina por el sendero de la noche. Las hermanas de la noche y su nuevo acompañante vigilan el camino, y aquellos que escuchan su canto saben que si responden, jamás volverán a ver la luz del día. Fin.